alcaldesa de la colonia Roma. Felicitas Sánchez Aguillón fue una asesina serial mexicana. Conocida popularmente como la ogresa de la colonia Roma, la trituradora de angelitos o la espantacigüeñas. Responsable de un número indeterminado de infanticidios, se cree que fueron más de 50, durante la década de los 30, en un suburbio de la colonia Roma de la Ciudad de México, donde vivía en un edificio departamental. Fue una asesina organizada, hedonista y sedentaria que según su profesión, se considera un ángel de la muerte, se graduó como enfermera y ejerció como partera. A la par de su labor como partera, sostenía un negocio ilícito practicando abortos y traficando con infantes. Pero estas actividades solo escondían la más aberrante y sanguinaria de sus aficiones, una carnicería humana, que Sánchez desató en contra de los pobres infantes que terminaban en sus manos. Un rechazo patológico hacia la maternidad y todo lo relacionado con esta, desde pequeña tuvo un comportamiento perverso, que se expresaba con crueldad hacia los animales. Durante la década de 1900, Felicitas estudia y se gradúa de enfermería y comienza a trabajar como partera en su natal Veracruz, a la par contrae matrimonio con un hombre de poco carácter, codependiente y sumiso, en el futuro este sería el patrón en todas sus parejas, de nombre Carlos Conde. A pesar de su aspecto y personalidad, Felicitas Sánchez contó con varias parejas a lo largo de su vida, que incluso sirvieron como cómplices para sus delitos. Del matrimonio con Conde, nacen un par de gemelas. La condición económica de la pareja era austera, y no podían solventar la manutención de las pequeñas, así que Felicitas decide venderlas. Su marido, que en un principio estuvo de acuerdo con el acto, esto marcó el final del matrimonio. Aunque suene extraño, hasta donde se sabe Felicitas no asesinó a ninguno de sus hijos. Tras la separación, por el año de 1910, la mujer emigra hacia la capital. Felicitas Sánchez se asienta en la colonia Roma de la Ciudad de México, en calle Salamanca número 9, por esa época ocupada por un edificio de departamentos. Le renta una habitación a una mujer que ocupaba un departamento en el tercer piso del edificio. Su nueva casera y compañera de departamento laboraba todo el día y solo iba al departamento para dormir, lo cual dejaba a Felicitas el tiempo y el espacio para darle riendas sueltas a sus aberrantes prácticas. Sánchez Neiva estableció un negocio atendiendo partos en el lugar, a su casera no le molestaba mientras el sitio estuviera limpio. En efecto, Felicitas atendía partos, pero pronto comenzó a destacar el hecho de que mujeres adineradas acudían a consulta con la mujer. Los vecinos pronto empezaron a percatarse de otros eventos extraños. Las cañerías del edificio se tapaban con frecuencia, en ciertas ocasiones pudieron percatarse de que del departamento salía un extraño humo negro de olor muy desagradable. Pronto el negocio prosperó, Felicitas practicaba abortos clandestinos, incluso hacía visitas a domicilio. La mujer frecuentaba los más selectos barrios de la ciudad. Atendía a las mujeres sin importar la edad gestacional de su embarazo. Antes de comenzar con su faceta como asesina serial, Sánchez Neiva se dedicó al tráfico de menores. Empezó a vender a los niños recién nacidos que sobrevivían, pronto empezó a traficar también con niños que compraba de madres que por una u otra razón le vendían a sus hijos, bajo la promesa de que los colocaría en una buena casa. Durante la década de 1910, todavía en el período del México porfirista, Sánchez fue detenida en por lo menos 2 ocasiones por tratar de vender a un bebé. La mujer salió libre tras pagar una simple multa. No pasó mucho tiempo antes de que Felicitas evolucionara al asesinato. Los niños que no lograba vender terminaban muertos, sin mencionar que muchos infantes perecieron bajo su cuidado. Felicitas pronto recaudó dinero suficiente para hacerse de un negocio, abrió una miscelánea, que también fungió como clínica clandestina, en la calle Guadalajara 69, en la Ciudad de México, a la cual llamó La Quebrada. Los cómplices de la ogresa relataron la terrible tortura a la que sometía a los bebés y niños. Solía parodiar los cuidados maternales de una manera sádica. Bañaba a las criaturas con agua helada, no les daba de comer durante períodos considerables de tiempo, los dormía en el piso y a veces los alimentaba con carne o leche podrida. Sus métodos de ejecución fueron increíblemente variados: asfixia, envenenamiento, apuñalamiento y hasta inmolación. Generalmente los estrangulaba o asfixiaba, ya muertos procedía a descuartizarlos, en ciertas ocasiones los llegó a descuartizar vivos. Los restos, generalmente, los tiraba a las alcantarillas, a veces los desechaba en depósitos de basura y otras veces los incineraba en una caldera, incluso llegó a quemarlos vivos.
El 8 de abril de 1941, la alcantarilla del edificio de Salamanca donde vivía Sánchez Aguillón se tapó, los albañiles levantaron el piso del negocio para poder acceder a la cloaca, cuando llegaron a ella la sorpresa y las náuseas fueron generales. En la alcantarilla había un enorme tapón de carne putrefacta, gasas y algodones ensangrentados, que despedían un olor insoportable. Indagando en la repugnante masa se encontraron con algo que despejó todas las dudas sobre su naturaleza, un pequeño cráneo humano. Rápidamente, la prensa y la policía se hicieron presentes. Las autoridades llamaron a la puerta de la principal y única sospechosa, los atendió la casera que no sabía nada, sin embargo los dejó pasar hasta la habitación de la mujer, a la cual ella nunca había entrado. Lo primero que salía a vista en el cuarto, era un altar con velas, agujas, ropa de bebé, un cráneo humano y una gran cantidad de fotografías de niños. Ese mismo día se catea la miscelánea La Quebrada, Felicitas no se encontraba ahí, se había dado a la fuga. El 11 de abril de 1941 es detenido Salvador Martínez Nieves, el plomero cómplice. Él relata que en efecto sabía lo que estaba pasando, pero por miedo a ser condenado como cómplice, no había denunciado. En efecto, él sí era cómplice, recibía una cuantiosa paga por destapar los caños y un aún más cuantioso soborno por su silencio. Ese mismo día Felicitas es atrapada junto con su amante, Roberto o Alberto Covarrubias, alias El Beto o El Güero. Felicitas Sánchez Aguillón no sentía empatía ni remordimientos, era megalómana y racionalizaba sus actos. Desde su detención hasta junio de 1941 fue recluida en prisión y aislada a causa del peligro que representaba para ella el contacto con la población general del reclusorio. Durante todo ese tiempo se comportaba irónicamente como una niña pequeña, lloraba todo el día, solo pronunciaba monosílabos y una repetitiva frase que en ocasiones llegaba a gritar: "Quiero irme de aquí". Incluso como típico berrinche infantil se tiraba al piso, pataleaba, gritaba y era necesario arrastrarla para trasladarla de un lugar a otro. La amenaza del abogado de la mujer era clara, iban a revelar la lista de clientes si con ella era posible aminorar su condena. En aquella lista estaban inmiscuidas importantes figuras de la política. Así, en una evidente muestra de corrupción y una serie de irregularidades, permitieron que la ogresa saliera libre en tan solo 3 meses. Las más fuertes pruebas de la fiscalía que conectaban a Felicitas con los cargos de asesinato eran los restos encontrados en la cañería de Salamanca 9, entre los que se encontraban un cráneo y un par de piernas que correspondían a un niño de por lo menos 1 año de edad. Inexplicablemente estos restos desaparecieron. Sánchez Aguillón fue procesada el 26 de abril de 1941 solo por los cargos de aborto, inhumación ilegal de restos humanos, delitos contra la salud pública y responsabilidad clínica y médica. Ninguno de estos crímenes era considerado como grave, por lo que la mujer alcanzaba fianza. Pero la fiscalía tenía todavía los testimonios del plomero, completamente dispuesto a declarar, y del amante. El juez que llevaba el caso abdicó, lo cual facilitó la salida de Sánchez antes de que la fiscalía pudiera apelar el fallo. Su ex esposo, Carlos Conde, a pesar de todo, fue quien pagó dicha fianza que ascendía a $600 pesos de aquella época. En junio de 1941 salió libre. Ella sabía que todo había terminado, aunque no pudieran volverla a enjuiciar, ya no podría seguir con su estilo de vida, todos la odiaban. El 16 de junio de 1941, tomó la salida fácil, se suicidó con una sobredosis de Nembutal. Dejó 3 cartas póstumas, una dirigida a su ex abogado, otra a su abogado y una última a su pareja. En ellas no había ninguna expresión sentimental, ni remordimientos. Al final de cuentas parecía haberse cosificado a sí misma, su propia muerte no pareció producirle ningún sentimiento. Si el video fue de tu agrado, regálame un like y comparte este video.